En 1988, su descubrimiento le valió una nominación para el Premio Nobel de Medicina. En su trayectoria, contribuyó a la fundación de varias instituciones y asociaciones relacionadas con la labor médica. Fundó la Sociedad Venezolana de Dermatología y Venereología, la Sociedad Venezolana de Alergología y la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Como persona humanitaria, buena, miren, un excelente médico, con unas cualidades buenísimas. Él no tenía preferencia con nadie, para él todos eran iguales. Trataba muy bien a los pacientes. Se preocupaba mucho por el paciente. Me pusieron la vacuna del cachicamo y me pegó demasiado, entonces me daba fiebre y todo. Pero como tenían unos tratamientos fuertísimos de vitaminas, bueno, todos los días tenía yo que estar ahí. Él tenía que estarme viendo todos los días hasta que salí negativa. El 28 de febrero de 2011 fue condecorado con la Legión de Honor, la más alta distinción honorífica de la República Francesa. En mayo de 2014, el doctor Jacinto Combit fallece a los 100 años de edad, dejando una huella imborrable en la medicina y en la vida de las personas. No podíamos dejar de presentarlo porque lo estaban preparando y por eso hicimos la alteración, porque teníamos el video, pero nos faltaban las declaraciones que fueron en vivo esta misma mañana en el Hospital Cecilia Pimentel durante la visita. Bueno, regresamos al Sumaque, a la costa oriental sur, a Menegrande, y le vamos a dar la palabra al director del Museo del Petróleo, porque aquí recordar un poco y plantearnos cómo proyectar en este momento toda esta historia de 100 años, cómo hacer que la conozcamos, que nos apropiemos de ella. Hay un circuito turístico que está preparando por allí Lenín, junto con Mariela y la propia Ligia. Allí tenemos que integrarnos todos, porque fundamentalmente integrarnos con PDVSA, para que la gente venga a ver la refinería de San Lorenzo, para que tenga alguna explicación de cómo se procedía o cómo se trabajaba en esa refinería en ese momento, para que vengan a conocer el pozo, para que vean el recorrido del tren. Bueno, Evaristo, te dejo porque este es tu fuerte. Bueno, gracias, ciudadano gobernador, y en este ámbito del Museo del Petróleo tengo también que agradecer al profesor Giovanni Villalobos y a Vladimir Labrador, secretarios de cartera de usted, de la gobernación, del Ejecutivo, que han creído en esta visión y que además no es nueva, que tiene muchos años en el desarrollo. Recuerdo en este momento, puedo hablar de la lucha por la recuperación de PDVSA en el 2003. Aquí tengo el documento que se generó en las jornadas de reestructuración del CIEC de PDVSA en contra de la privatización de PDVSA y donde propusimos el Museo Internacional del Petróleo, con una visión geopolítica que fuera amalgamando lo científico-cultural dentro de una perspectiva de identidad y que se ensambla perfectamente con el Plan de la Patria en el sentido de los 5 objetivos históricos que previó el comandante Chávez. El circuito patrimonial del petróleo responde a un concepto superior al de museo, porque primero hemos dicho que el Museo del Petróleo ya existe, que es la costa oriental del lago y que nadie se lo puede arrebatar como espacio fundacional histórico del Zulia, y que solo hay que sistematizarlo. Ahora, el Museo del Petróleo, entendido más allá de unas 4 paredes, es decir, no como museo confinado, sino como museo territorializado, como espacio activo de la cultura, como circuito patrimonial del petróleo, de manera tal que podamos desarrollar estaciones o espacios o hitos temáticos vinculados o relacionados con rutas diversas que pueden generar espacios formativos, turísticos, científicos, culturales. De manera que, por ejemplo, la Estación 1 está vinculada a la geopolítica del petróleo, o asociándolo a la idea del comandante Chávez, el objetivo 1, independencia y soberanía, trataría todo lo que tiene que ver con las luchas petroleras, las huelgas petroleras, los desarrollos que tienen significado en los avances legislativos, donde hay una serie de venezolanos que aportaron muchísimo, como Gumercindo Torres,
Usted ha hablado del doctor Jacinto Conví, gobernador, y nosotros tenemos grandes zulianos. Este mes cumpleaños, 99 años, Gabriel Bracho, hijo ilustre de los Puertos de Altagracia. El 25 de mayo cumpleaños, y fue el primer artista que trabajó con ojo crítico el tema petrolero como artista plástico, y creo que puede hacerse algún anuncio que tiene que ver con la recuperación de los murales en los Puertos de Altagracia, donde está la Casa de la Cultura y la Concha Acústica. De manera que el circuito patrimonial del petróleo debe responder a una visión de unificación topográfica a través de toda la costa oriental, que se debe unir a Maracaibo, a San Francisco, mediante rutas de navíos y mediante rutas terrestres que ayuden a formar a los jóvenes. La visión del comandante Chávez es completa, tiene los aspectos ecológicos y puede estar vinculada a una observación de la naturaleza, a una visión que tiene que ver con el país potencia, con los desarrollos industriales. Nosotros hemos pensado que Lagunillas, Bachaquero, Mene Grande, Cabimas, etcétera, deben estar asociadas a esas menestaciones mediante sus fortalezas. Por ejemplo, la primera refinería está vinculada a la idea de país potencia, al desarrollo industrial. Y esa refinería de 1917 de San Lorenzo, que ya producía refinaba más de 30.000 barriles de petróleo en la década del 30, y que fue pues un emporio fundamental que producía ya más de 2.000 litros de querosén en 1917, ¿no? Pero hay que recordar que la visión no es nueva, y ya los cronistas de Indias tenían una generación de textos alrededor del petróleo. Quiero leer brevemente, con su permiso, gobernador. González Fernández de Oviedo, 1540, hablaba de las incursiones por acá de Ambrosio Alfinger, y dijo lo siguiente: hay en aquella provincia algunos ojos o manantiales de betún a manera de brea, que los indios llaman mene, y en especial unos ojos que nacen en un cerrillo. Fíjese usted, en un cerrillo. Y de ahí que es soberana, en castellano antiguo, ¿no? Y luego dice: y muchos de ellos que más de un cuarto de legua en redondo, y desde Maracaibo a estos manantiales hay 25 leguas. Pudiéramos pensar que es aquí, o que son estas tierras circundantes. Y hay además de eso otros relatos históricos que nos acercan a una querencia, a una pertenencia identitaria. Pero el primer barril no salió de aquí, salió en 1539 de Cubagua. Y los primeros buzos petroleros fueron margariteños, que buscaban perlas en el fondo marítimo de la bella isla de Margarita. De manera que pudiésemos entender que la cultura del petróleo es un espacio de encrucijadas donde se amalgaman todos los ámbitos de desarrollo social contenidos en el plan de la patria. Los que tienen que ver con la refinación, que llamamos derivados, como concepto de una menestación, porque creemos que si bien el hito fundacional es acá, en Mene Grande y en Baral, todo el espacio activo de la costa oriental del lago tiene un mérito conjunto, ¿no? Fíjese usted que el Sumaque en realidad comenzó a dar petróleo en abril. Él no comenzó a dar petróleo en julio, comenzó en abril, pero en julio se estabilizó. Y se aparejó, además de esa planta que se llama Rus coriaria, la planta del Sumaque. Además de esta planta, que podemos generar una identidad desde el punto de vista de la naturaleza y de la biología, después se abrieron los pozos Zumba, Sumaya, Sumacaya y Zumbador. Es decir, buscando algún prototipo identitario en el nombre que designara lo que tiene que ver con nuestros orígenes. Nosotros creemos que la defensa del concepto de circuito patrimonial del petróleo no solamente debe responder a una jerarquización del Zulia en el contexto nacional,
Venezuela ha producido entre 65 y 70 mil millones de barriles de petróleo. Entre 1900 y 1950 el mundo produjo menos que Venezuela hasta el 95. De esos 65 a 70 mil millones de barriles, al Zulia corresponden por lo menos 45 y 55 mil millones aproximadamente. Y recordemos, por la defensa de grandes zulianos como Gastón Parra Luzardo, que no se sabe si esas son las cifras correctas en un principio, a pesar de las observaciones cuantificadas. Así que el circuito patrimonial del petróleo, que debe estar esparcido en menestaciones y debe tener unos hitos iniciales que generen en esas menestaciones ámbitos temáticos, deben potenciar la recuperación patrimonial de los campos petroleros, de las refinerías, de la señalética, de la querencia a través de la acción de inversión pública en todo el ámbito de la costa oriental del lago. Así es, ¿no? Yo pienso que es una tarea didáctica fundamentalmente, esta que has asumido, ¿no? Sobre el tema de Gabriel Bracho y la Casa de la Cultura y lo que tiene que ver, ya Giovanni nos pasó un presupuesto y está trabajando él mismo directamente, de manera que este año vamos a tener concluida la Casa de la Cultura Gabriel Bracho de los Puertos, que es una casa bien grande, y lo que tiene que ver con parte de su obra, que es un compromiso para todos nosotros. Bien bueno el recordatorio que nos hace Evaristo. Pero lo que quiero decir es que esto fundamentalmente es una tarea de enseñanza, y bien bueno que estén un buen número de maestros y de maestras con nosotros, porque esta es amarrar nuestra historia con el presente y es proyectar lo que fuimos y lo que somos. Esta amalgama que decía muy bien el historiador, el cronista que habló hace un momento durante la presentación del micro. ¿Ibas a decir algo más? Nosotros debemos recordar, ciudadano gobernador, personajes que todavía viven, como el profesor Rafael Salcedo, 98 años, Rafael Salcedo, salvó gente en el incendio de Lagunillas de 1939 y nos ha dicho que esos cadáveres fueron sepultados en lo que hoy es Ciudad Ojeda, en fosas comunes. De manera que una cosa como el circuito patrimonial del petróleo debe reivindicar, incluso investigar y hasta excavar, porque esos son héroes en contra del desastre social, el desastre económico y el desastre ecológico. Sí. El lago se empezó a explotar en 1923 a 1 metro de La Rosa, el lago de Maracaibo, y allí comenzó la queja de las lavanderas que vivían de lavar ropa en el borde del lago. Las mismas petroleras ya no podían usar el agua del lago, de manera que hay aparejado al desarrollo enorme de la industria petrolera grandes historias ocultas que hay que develar, como la obra plástica de Julio Árraga, que es la primera pintura de tema petrolero que conozcamos en Venezuela, se llama El incendio de La Rosa, por ejemplo, y que tiene prácticamente un velo porque no se conoce masivamente. Si queremos identidad, y por eso decimos hacia una identidad geopolítica de la soberanía científico-cultural, circuito patrimonial del petróleo, debemos entender que un museo abierto tiene 4 campos de acción. Debe investigar, debe formar, debe producir creativamente y debe divulgar o comunicar la experiencia de lo que ha sido esa historia. Si nosotros no podemos pensar en un espacio museístico o en una iniciativa local extremadamente discreta, tenemos que pensar en grande. Nosotros somos la tierra más importante de producción del petróleo en América y nosotros tenemos que colocar la idea de un museo del petróleo en ese espacio. Aunque la idea de la estrella realmente no fue por una estrella, era por el taladro que se llama